Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de las segundas vísperas, presidida por el Papa Francisco en la festividad de la conversión del apóstol Pablo. Hoy, jueves 25 de enero de 2024, tercera semana del tiempo ordinario, desde la Basílica de San Pablo Extramuros, donde el Papa Francisco está realizando un momento de oración en silencio ante la tumba del apóstol Pablo, acompañado por el arzobispo Welby, arzobispo de Canterbury y otros representantes de las iglesias que han llegado hasta Roma para celebrar la clausura de la semana de oración por la unidad de los cristianos, que este año tiene como lema: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que hacen posible que estas imágenes y la celebración de las vísperas llegue hasta sus hogares. También vemos a los diferentes representantes de la Curia Romana que acompañan al Santo Padre en esta festividad, en esta celebración litúrgica, junto a los representantes de las diferentes confesiones cristianas que están presentes en la Basílica de San Pablo Extramuros. Es una celebración que cierra esta semana de oración por la unidad de los cristianos, semana que inició el 18 de enero, en la cual hemos celebrado en toda la iglesia y en todas las comunidades eclesiales este momento intenso de oración pidiendo la unidad, como Jesucristo pidió al Padre en su oración. Y es precisamente ese es el ejemplo que nos ha dejado Cristo, el de orar para pedir que todos sean uno, como el Padre y yo, decía Jesús, somos uno. Y este año la celebración ha tenido bastantes elementos importantes. Ha llegado una importante delegación ortodoxa, luterana, anglicana, que están aquí acompañando al Santo Padre para poder clausurar y cerrar esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Un momento previo al inicio de esta celebración, y lo hacemos precisamente entonando el himno de estas segundas vísperas de la conversión del apóstol Pablo. Con este canto In Fide Vivo, en el cual el apóstol Pablo dice: vivo por la fe en el Hijo de Dios que me ha amado y me ha entregado por sí mismo, nos disponemos a celebrar y a entrar en este ambiente de oración, este ambiente de celebración litúrgica, de la liturgia de las horas, para poder pedir la unidad de todos los cristianos y también la unidad de todo el género humano. Acompañemos el canto In Fide Vivo, tomado de la carta de San Pablo a los Gálatas. Mientras la procesión se dirige hasta el altar, saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros. Son EWTN Televisión, El Sembrador, Nueva Evangelización, Setelmón TV en Alicante, España, Radio Vicentina en Chile, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica en Cuenca, Ecuador, Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia,
Catholic Faith Network en Nueva York, Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Galveston, Estados Unidos, Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, y un saludo especial a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Acompañado siempre por el coro de la Basílica de San Pablo Extramuros, continúan haciendo su ingreso los diferentes representantes de las iglesias y confesiones cristianas que el día de hoy están aquí acompañando y rezando ante la tumba de el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el que anunció la palabra de Cristo desde el Areópago de Atenas y a todos los gentiles esa palabra de salvación. Oh Dio, viene a salvarme. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora entonemos el himno de estas segundas vísperas. Excelsa Pauli Gloria. Es grande la gloria del apóstol Pablo.
Iglesia celebre la excelsa gloria de Pablo, a quien el Señor transformó admirablemente de perseguidor en su apóstol. Qué mérito tan grande el de Pablo, que arrebatado hasta el tercer cielo, escuchó palabras misteriosas que a hombre alguno es lícito pronunciar. Al sembrar la semilla de la palabra, surgía una mies ubérrima, de modo de que el fruto de sus buenas obras rebosa ahora el granero del cielo. Lámpara encendida que invade al mundo con su luz, así pone en fuga las tinieblas del error, para que solo reine la verdad. En estas segundas vísperas escucharemos 2 salmos y un cántico antes de las lecturas breves. El primer salmo es el Salmo 115, cuya antífona dice: Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Davanti a tutto il suo popolo, preciosa agli occhi del Signore, e la morte dei suoi fedeli. Sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato
spezzato le mie catene. Ave offrirò sacrifici di lode, e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo. Después de esta oración sálmica de acción de gracias en el templo, escucharemos una oración que será dirigida por su excelencia Policarpos Stavropoulos, metropolita ortodoxo de Italia y Malta. Oh Signore, que spezzi le cadene. Oh Señor, que rompes las cadenas de tus hijos, que te invocan y confían en tu fidelidad. Acoge con agrado el sacrificio de alabanza que te elevamos. Que tu misericordia descienda sobre nosotros. Líbranos de la infidelidad del pecado. Convierte nuestros corazones a la obediencia del Evangelio y alimenta la caridad fraterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora entonemos el segundo salmo de estas vísperas, el Salmo 125, en el cual el salmista nos invita a alabar a Dios con alegría y esperanza. La antífona de este salmo nos dice: yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Semente da gettare,
este salmo también corresponde una oración sálmica a cargo de su gracia Ian Ernest, director del Centro Anglicano de Roma. Oh Señor, que no abandonas a tus hijos en la hora de la prueba y los traes de vuelta a tu amor a través de la misericordia y el perdón. Te agrada el himno de gracias que la Iglesia hoy eleva por las grandes cosas que has hecho por nosotros. Revive nuestra fe en ti y no permitas que nos apartemos de ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora escuchemos el cántico tomado del libro de los Efesios, que nos habla acerca del plan divino de la salvación y cómo ese plan se hizo presente en la vida del apóstol Pablo. Por ello el apóstol dice en la antífona: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quelle del cielo
Continuando con el desarrollo de la celebración de estas vísperas, ahora escucharemos las lecturas que forman parte de esta celebración litúrgica. Sono l'ifimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo. Yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Este es un pasaje bíblico tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el cual nos habla de la biografía del apóstol, en el cual nos describe cómo la gracia ha actuado en su vida. Ahora escuchamos un pasaje del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel lugar. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le respondió: anda y haz tú lo mismo. Este es el pasaje bíblico tomado del Evangelio de San Lucas, que estará al centro de la reflexión del Papa Francisco. Escuchemos la homilía del Santo Padre. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il dottore della legge, sebbene si rivolga a Gesù, En el Evangelio que hemos escuchado, el doctor de la ley, aunque se dirige a Jesús llamándolo maestro, no quiere dejarse instruir por él, sino ponerlo a prueba. falsità ancora più Pero una falsedad aún mayor emerge de su pregunta: che devo fare? ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Fare per ereditare, fare per avere. Hacer para heredar, hacer para tener. He aquí una religiosidad distorsionada, basada en la posesión más que en el don, donde Dios es el medio para obtener lo que quiero, no el fin, a amar con todo el corazón. Pero Jesús es paciente e invita a ese doctor a encontrar la respuesta en la ley de la que era experto, la cual prescribe: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Allora quell'uomo, volendo giustificarsi, pone un secondo interrogativo. Entonces aquel hombre, queriendo justificarse, plantea una segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Si la primera pregunta corría el riesgo de reducir a Dios al propio yo, esta trata de dividir a las personas entre las que se deben amar y las que se pueden ignorar. Y dividir nunca es de Dios, sino del diablo. El diablo es el divisor. Jesús, sin embargo, no responde teorizando, sino con la parábola del buen samaritano, con una historia concreta que nos involucra también a nosotros. Porque, cari fratelli e sorelle, a comportarsi male, Porque, queridos hermanos y hermanas, quienes se comportan mal y con indiferencia son el sacerdote y el levita, que anteponen a las necesidades del que sufre la tutela de sus tradiciones religiosas. El que da sentido a la palabra prójimo es en cambio un hereje, un samaritano, porque se hace prójimo, siente compasión, se acerca y se inclina tiernamente sobre las heridas de ese hermano. Se ocupa de él, independientemente de su pasado y de sus culpas, y lo sirve con todo su ser. Esto permite a Jesús concluir que la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿yo me hago prójimo? Solo este amor que se convierte en servicio gratuito, solo este amor que Jesús proclamó y vivió, acercará a los cristianos separados los unos a los otros. Sí, solo este amor que no vuelve al pasado para poner distancia o señalar con el dedo. Solo este amor que en nombre de Dios antepone el hermano a la férrea defensa del propio sistema religioso. Solo este amor nos unirá. Primero el hermano y luego el sistema. Tra di noi non dovremmo mai porci la domanda: hermanos y hermanas, entre nosotros nunca deberíamos preguntarnos ¿quién es mi prójimo? Porque todo bautizado pertenece al mismo cuerpo de Cristo, y aún más, porque toda persona en el mundo es mi hermano o mi hermana, y todos componemos la sinfonía de la humanidad, de la que Cristo es primogénito y redentor. Como recuerda San Ireneo, que tuve la alegría de proclamar doctor de la unidad, el amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada uno, ni suponer un creador para uno y otro, sino un solo artífice. Entonces tiene que pensar que lo ha hecho uno solo. Por lo tanto, no digamos quién es mi prójimo, sino yo me hago prójimo. Yo y también mi comunidad, mi iglesia, mi espiritualidad, se hacen prójimos o permanecen atrincherados en su defensa de sus propios intereses, celosos de su autonomía, encerrados en el cálculo de sus propias ventajas, entablando relaciones con los demás solo para obtener algo de ellas. Si así fuera, no se trataría solo de errores estratégicos, sino de infidelidad al Evangelio. ¿Qué debo fare per ereditare la mia vita eterna?
¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así comenzó el diálogo entre el doctor de la ley y Jesús. Pero hoy esta primera pregunta también da un vuelco gracias al apóstol San Pablo, cuya conversión celebramos en esta basílica a él dedicada. Pues bien, precisamente cuando Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, encuentra a Jesús en la visión de luz que lo envuelve y le cambia la vida, le pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? No, ¿qué debo hacer para heredar? Sino, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor es el fin de la richiesta, la vera heredità. El Señor es el objetivo de la petición, la verdadera herencia, el sumo bien. Pablo no cambia de vida según sus propósitos, no se vuelve mejor por realizar sus proyectos. Su conversión nace de un cambio existencial, donde el primado ya no le pertenece a su perfección frente a la ley, sino a la docilidad en relación con Dios, en una apertura total a lo que Él quiere, no a su perfección, sino a su docilidad, de su perfección a la docilidad. Se Lui è il tesoro, il nostro programma eclesiale. Si Él es el tesoro, nuestro programa eclesial no puede sino consistir en hacer su voluntad, en conformarse a sus deseos. Y Él, la noche antes de dar la vida por nosotros, oró ardientemente al Padre por todos nosotros, para que todos sean una sola cosa. Esta es su voluntad. Todos los esfuerzos hacia la unidad plena están llamados a seguir el mismo itinerario de San Pablo, a dejar de lado la centralidad de nuestras ideas para buscar la voz del Señor y dejarle la iniciativa a Él. L'aveva ben compreso un altro Paolo. Lo había comprendido muy bien otro Pablo, gran pionero del movimiento ecuménico, el sacerdote Paul Coutier, quien rezando solía implorar la unidad de los creyentes como Cristo la quiere, con los medios que Él quiere. Necesitamos esta conversión de perspectiva y ante todo de corazón, porque como afirmó hace 60 años el Concilio Vaticano II, el verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. Mientras oramos juntos, reconozcamos cada uno que necesitamos convertirnos, dejar que el Señor nos cambie el corazón. Esta es la vía, caminar juntos y servir juntos, poniendo la oración como prioridad. En efecto, cuando los cristianos maduran en el servicio a Dios y al prójimo, crecen también en la comprensión recíproca, como declara asimismo el Concilio, porque cuando más se unan en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad. Per questo siamo qui stasera da diversi paesi. Por eso estamos aquí esta noche, provenientes de diferentes países, culturas y tradiciones. Me siento agradecido con su gracia, Justin Welby, arzobispo de Canterbury, con el metropolita Policarpo, en representación del Patriarcado Ecuménico, y a todos ustedes que hacen presentes a muchas comunidades cristianas. Dirijo un saludo especial a los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales, que celebran el 20º aniversario de su camino, y a los obispos católicos y anglicanos que participan en el encuentro de la Comisión Internacional para la Unidad y la Misión.
Es hermoso que hoy con mi hermano el arzobispo Justin podamos conferir a este grupo de obispos el mandato de seguir testimoniando la unidad querida por Dios para su iglesia en sus respectivas regiones, caminando juntos para difundir la misericordia y la paz de Dios en un mundo necesitado. Saludo también a los estudiantes becarios del Comité para la Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y a los participantes en las visitas de estudio organizadas para jóvenes sacerdotes y monjes de las Iglesias Ortodoxas Orientales y para los estudiantes del Instituto Ecuménico de Bosey del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Juntos como hermanos y hermanas en Cristo imploremos como Pablo diciendo: ¿qué debemos hacer, Señor? Y al hacer esta pregunta ya tenemos una respuesta, porque la primera respuesta es la oración. Rezar por la unidad es la primera tarea de nuestro camino. Y es una tarea santa, porque es estar en comunión con el Señor, que rogó al Padre ante todo por la unidad. Y sigamos rezando también por el fin de las guerras, especialmente en Ucrania y en Tierra Santa. Un pensiero accorato va anche all'amato popolo del Burkina Faso. Un saludo especial también va al amado pueblo de Burkina Faso, en particular a las comunidades que allí prepararon el material para la semana de oración por la unidad. Que el amor al prójimo sustituya la violencia que aflige a ese país. ¿Qué debo fare, Signore? El Signore racconta a Paolo. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor narra y le dice a Pablo: levántate y prosigue. Levántate, nos dice Jesús a cada uno de nosotros y a nuestra búsqueda de unidad. Levantémonos entonces en nombre de Cristo, de nuestros cansancios y de nuestras costumbres, y continuemos, vayamos adelante porque Él lo quiere, y lo quiere para que el mundo crea. Oremos entonces y sigamos adelante, porque esto es lo que Dios desea de nosotros, y esto es lo que desea de nosotros. Please forgive me that I will speak in English. I was asked to say by His Holiness a few words. If I tried speaking in Italian, they would be... En este momento el arzobispo Welby se dirige a la asamblea y está también dirigiéndose al Santo Padre. Why did the Samaritan know what to do? La pregunta que el samaritano dirige en esta parábola que hemos escuchado está dirigida también a todos nosotros. He loved one who he did not know, who was possibly his enemy. He loved, and love set him free to rescue the man who'd been robbed. El arzobispo Welby está poniendo y está reflexionando sobre esta parábola que acabamos de escuchar, tomado del Evangelio de Lucas 10, del 25 al 37, en el cual tres personajes que se encuentran en el camino con un hombre que había sido golpeado, asaltado, herido, y dice cómo la libertad de Dios puede dejar espacio a que cada uno elija y tome una decisión. All it takes is that we obey the Lord's command to love one another, to wash each other's feet. There is another robber who comes in the gospel story. En la historia de la salvación y en la historia de la humanidad, Dios se manifiesta de diferentes maneras.
pero es sobre todo la cruz de Cristo que nos da esa libertad, que nos ha liberado de la muerte y del pecado. Y hoy en día la Iglesia está llamada a eso, a anunciar esa libertad que nos ha traído Cristo con su muerte y su resurrección. Es el Espíritu de Dios que acompaña en este tiempo a la Iglesia, ese espíritu de reconciliación, ese espíritu de ayuda, de auxilio, ese Espíritu de Dios que viene a darnos la libertad. And what do we do with that freedom? We become those ¿Cómo podemos ser libres en este tiempo? the billions who are by the road in pain, lost and suffering. The road from Jerusalem to Jericho is one many of us know well. At this time of night, it will be dark, dangerous. But perhaps if in our minds we walk with that Samaritan and listen in the darkness, in the stillness, we hear the moans and cries for help of those in Gaza. Esta historia del samaritano hoy nos interpela en las situaciones concretas del mundo, situaciones de violencia que estamos viviendo, como la que estamos viviendo en Gaza, en Tierra Santa. ¿Cómo podemos responder a esta situación concreta? Esta parábola sigue siendo actual para nuestro tiempo. Y solo a la luz de la fe en Cristo podremos obtener una respuesta. Y es la respuesta, la invitación del amor de Cristo, de ese amor que nos ha dejado en su cruz y que nos ha hecho libres. A hospital, a hope, a place of healing for those who are suffering the sins of the world today. We all know that when we are angry, perhaps I speak only for myself, when I am angry, the anger ties my hands, imprisons my mind, shuts. Muchas cosas están impresas en mi mente, en mi corazón, entre mis manos. ¿Qué podemos hacer? Señor, ¿qué podemos hacer? La pregunta que hoy resuena en esta celebración y sobre todo una pregunta que sale y que emerge de esta parábola del samaritano. Así como hizo Pablo. ¿Qué Señor? ¿Qué cosa tenemos que hacer? La libertad. Tenemos que ser libres para poder acoger la voluntad de Dios, libres para poder realizar lo que nos pide, así como hizo Pablo. Y para ello tenemos que estar iluminados de la alegría del Evangelio, de la alegría de la palabra. Al final de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, podemos decir de que la conversión de San Pablo sigue siendo un signo importante para que nosotros podamos también convertirnos al amor de Dios que nos hace libres. Pidamos y oremos la intercesión de San Pablo para que pueda interceder por la unidad de los cristianos. Jesus, intercede with the Father for us as you did for the thief
who, pinned to a cross, looked to you, and even in the last minutes of his life, Miremos a la cruz de Cristo y solo con la cruz de Cristo podremos tener la libertad, esa libertad que tanto necesita el mundo. Este ha sido el comentario, la reflexión del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en esta celebración de segundas vísperas, una intervención bastante espontánea que no estaba previsto en el desarrollo de estas vísperas y que ha relacionado la parábola del buen samaritano con los sucesos, acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. En un momento de silencio reflexionemos sobre lo que nos ha dicho el Papa Francisco y también lo ha repetido el arzobispo Welby. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Y cómo a partir de ello el amor, la cruz de Cristo nos da una respuesta. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, dice el responsorio breve. Tañaré en honor de tu nombre entre las naciones, de todo corazón. Y ahora nos disponemos a cantar el Magnificat, la alegría del alma en el Señor. Este canto que nos habla precisamente, esta antífona mariana, de la alegría de cómo se realiza la voluntad de Dios. El antífona nos dice: Apóstol San Pablo, predicador de la verdad y maestro de los gentiles, intercede por nosotros ante Dios que te eligió. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Ahora es el momento de presentar nuestras plegarias y oraciones. Lo hacemos a través de las intercesiones. Edificati sul fondamento degli apostoli, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles para formar el templo vivo de Dios, oremos con fe. A cada invocación respondemos diciendo: acuérdate de tu iglesia, Señor. En inglés, Padre, tú que has querido que los apóstoles fueran los primeros testigos de tu Hijo resucitado, concédenos a nosotros ser testigos de su resurrección. En ruso, tú que has enviado a tu Hijo a llevar el gozoso anuncio a los pobres, haz que el Evangelio sea predicado a todos los hombres. En chino, tú que amas al mundo de modo incondicional y sin reservas, manténnos más unidos en la fe y en la caridad para dar testimonio al mundo de tus vías de misericordia. En georgiano, tú que has enviado a tu Hijo para sembrar en los surcos de la humanidad la semilla de tu palabra, concede una mies abundante a los obreros del Evangelio. En alemán, tú que has sacrificado a tu Hijo para reconciliar al mundo contigo, haz que todos los creyentes cooperen generosamente en la difusión de tu reino de amor, de justicia y de paz. En árabe, tú que has constituido a Cristo Rey del universo, elevándolo junto a ti en la gloria, acoge en tu reino a nuestros hermanos difuntos. Y ahora todos juntos entonemos el canto del Padre Nuestro. Dio che ha illuminato tutte le genti con la parola. Oh Dios, que has iluminado a todas las naciones con la palabra del apóstol Pablo, concede también a nosotros que hoy recordamos su conversión, caminar siempre hacia ti y ser testigos de tu verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. A continuación se realizará el envío de los obispos de la Comisión Internacional Anglicana y Católica para la unidad y para la misión. En este momento, el Papa dice: hermanos y hermanas, hace 14 siglos el Papa Gregorio Magno encargó a San Agustín, primer arzobispo de Canterbury, y a sus compañeros a salir de Roma para predicar la alegría del Evangelio a los pueblos de Inglaterra. Hoy, agradecidos a Dios porque compartimos el mismo Evangelio, los enviamos a ustedes, amados colaboradores del reino de Dios, para que ahí donde desarrollen su ministerio, den juntos testimonio de la esperanza que no engaña y de la unidad por la cual nuestro Salvador ha orado. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, Dios nos ha reconciliado en sí mismo en Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Al enviarlos desde la tumba del apóstol de las naciones, los enviamos a tener particular atención de su ministerio. Por ello, cuando prediquen y celebren los sacramentos con el pueblo santo de Dios, den testimonio de la esperanza de vuestra llamada. Que su ministerio pueda, como católicos y como anglicanos, los unos junto con los otros, ser para el mundo una anticipación de la reconciliación de todos los cristianos en la unidad de la única y sola Iglesia de Cristo, por la cual oramos hoy. El Papa junto al arzobispo Welby. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En este momento, los obispos católicos y anglicanos se acercan al Santo Padre y también al arzobispo Welby para poder intercambiar un gesto de paz y de este modo recibir el envío a esta misión. Como hemos escuchado en la homilía del Santo Padre, este grupo de obispos anglicanos y católicos se dirigirán a diferentes territorios de misión para que den testimonio, como lo han repetido muchas veces, no solamente del anuncio del Evangelio, sino también de la unidad de los cristianos. Este es el fruto del trabajo que vienen realizando la Comisión Internacional, una comisión mixta de anglicanos y católicos que están trabajando para la unidad y la misión en la Iglesia. Siguen pasando hacia el altar los diferentes obispos de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana, saludando a su santidad el Papa Francisco y al arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Acompañemos este saludo, este gesto de paz de esta delegación que está recibiendo el envío misionero, cantando el canto Ubi Caritas es. Donde hay caridad, ahí está Dios.
Continúan los obispos católicos y anglicanos que participan en el encuentro de la Comisión Internacional para la Unidad y la Misión, saludando al Papa Francisco y al arzobispo Justin Welby. El Papa había señalado en la homilía que estaban confiriendo a este grupo de obispos el mandato de seguir testimoniando la unidad querida por Dios para su Iglesia en sus respectivas regiones, caminando juntos para difundir la misericordia y la paz de Dios en un mundo necesitado. Ahora el cardenal Kurt Koch, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, dirige un saludo al Santo Padre. Santo Padre, a conclusione dei vespri solenni della festa della conversione dell'Apostolo Paolo, Santo Padre, al concluir las solemnes vísperas de la fiesta de la conversión del apóstol Pablo y al final de la semana de oración por la unidad de los cristianos, le dirijo también un cordial saludo en nombre de tantos cristianos que viven en diferentes iglesias y comunidades eclesiales en Roma, y en nombre de los invitados, especialmente numerosos que se han reunido este año aquí, en esta basílica, para rezar juntos con usted por la unidad de los cristianos. En nombre de todos los presentes, le agradezco profundamente por haber presidido también este año la celebración de las vísperas y por demostrar así una vez más su fuerte compromiso por el ecumenismo. Siamo radunati in preghiera. L'importante ecumenista riformato. Estamos reunidos en oración. El importante exégeta y ecumenista reformado Oscar Cullmann definió bellamente la oración como uno de los grandes regalos de amor de Dios por los seres humanos. Si podemos hablar a Dios en la oración, se debe a que Dios mismo no es mudo, sino que es el primo que nos ha hablado y nos ha mostrado su amor. Por nuestra parte, la primera respuesta a su amor solo puede ser el amor. Amor por Él y por tanto amor por el prójimo. Porque quien ama a Dios amará también a sus criaturas, a sus hijos y a sus hijas. Y solo cuando amamos a nuestro prójimo como Dios los ama, demostramos que somos a imagen de Dios. Este misterio fundamental de la fe cristiana lo recuerda precisamente el tema de la semana de oración por la unidad de los cristianos de este año. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase de la Biblia elegida pone en evidencia particularmente importante en todos los esfuerzos ecuménicos. De hecho, este compromiso vive del diálogo de fraternidad y de amistad, que con razón lleva el nombre de ecumenismo de la caridad. Este es el presupuesto indispensable y el espacio vital de todo diálogo teológico de la verdad. El ecumenismo de la caridad nos ha permitido redescubrir la fraternidad que entre nosotros cristianos
existe gracias al bautismo común a todos, ofreciéndonos una red eficaz de relaciones amistosas. Este diálogo de caridad fraterna está particularmente cerca, Santo Padre, y es precisamente la caridad la que no borra las legítimas diferencias entre nosotros, sino que las reconcilia en una unidad aún más bella y más rica. Y con este espíritu fraterno nos hemos reunido también hoy para orar juntos. Pidamos al Señor que nos ayude cada vez que los cristianos nos reunimos a comprender cada vez más profundamente su mandamiento del amor y a vivirlo de manera creíble, permitiéndose continuamente donarnos su amor en la oración. Santo Padre, prometemos orar también por usted y por su ministerio petrino. Al ofrecerle nuestras oraciones, le agradecemos por su incansable compromiso ecuménico y ahora le pedimos también su bendición apostólica. Este ha sido el saludo del cardenal Kurt Koch, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, al final de esta celebración de las vísperas y también conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Ahora nos disponemos a recibir la bendición del Santo Padre. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el anuncio del diácono, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Concluye en esta celebración de las segundas vísperas en la fiesta de la conversión de San Pablo. En este sugestivo escenario que ha sido la Basílica de San Pablo extramuros, se ha realizado precisamente esta celebración en la fiesta de la conversión del apóstol Pablo, en el cual el Papa Francisco y el arzobispo Justin Welby han exhortado en sus reflexiones a poder preguntarnos: Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? No solamente para descubrir mi vocación, sino también para buscar la unidad y hacer lo que Jesús dijo al final de su vida terrena, cuando oró y pidió que todos sean uno. Y eso es lo que el Papa nos ha invitado hoy, y lo ha hecho con un gesto concreto, enviando a este grupo de obispos que vemos en imágenes para que puedan predicar y anunciar el Evangelio, pero también dar testimonio de la unidad en sus respectivas regiones, obispos anglicanos y obispos católicos. De esta manera llegamos al final de la transmisión de esta celebración de las segundas vísperas, en la cual hemos concluido con la semana de oración por la unidad de los cristianos y recordando el lema de este año, que es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos las gracias por haber estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal y de las diferentes plataformas y redes sociales. Que tengan todos una buena tarde y les dejamos con las imágenes desde la Basílica de San Pablo extramuros.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.